Hola amigos y amigas también, por supuesto, si estoy al día. Bienvenidos a este programa de día jueves que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, con quien vamos a examinar todo lo que se nos pase por la mente, lo que nos acordemos, nacional o internacional. Y vamos a partir con lo de siempre, recordándoles a ustedes que tenemos funciones de flamenco este jueves y el viernes también, entiendo en la Casa del Jamón, Tendrino 171, ya saben, todo el cuento, reservar mesa y estacionamiento al ladito, lo van a pasar muy bien y van a estar seguros. Eso es un factor que antes nadie pensaba en el tema de seguridad, ahora sí, y por lo tanto yo lo enfatizo, que tienen ustedes el auto estacionado en un estacionamiento subterráneo a menos de media cuadra de distancia de Casa del Jamón. Fuera de eso, les recuerdo con todo respeto mi libro. Yo sé que esto me gana algunos comentarios desagradables, pero ¿qué? Aquí estoy. Debut y despedida, amigos, que no quedan tantos ejemplares, quedan unos pocos y no vamos a hacer reediciones hasta mucho tiempo más. Así que si usted está interesado, tiene que ir ahora a elvillegas.cl/tienda. Si no está interesado, no vaya allá, vaya a otra parte, pero no voy a explicar cuál. Y finalmente, eso por el momento, y vamos a entrar en materia. Voy a partir y ahora yo, generalmente me gusta que parta Nicole, pero tengo una anécdota y estoy en estos días con otros asuntos en la cabeza para que no se me olvide. Resulta que quizás ustedes ni se enteraron, pero Milei estuvo en Chile, invitado por una empresa chilena, la que tiene que ver con el gas que se importaba, bueno, Gas Andes creo que es la empresa. Bueno, Sí. cuando te visita un presidente de un país, obviamente que el presidente del país donde llega esta visita lo recibe. Milei incluso pidió una visita a encontrarse con Boric. ¿Y saben ustedes que Boric ha dicho que no porque tenía la agenda ocupada? ¿Qué te parece la flor de presidente que tenemos en relaciones exteriores? La agenda ocupada. Y ese día no hizo nada. Ese día que pedía, no tenía nada en la agenda. Y aunque hubiera tenido la agenda rellena, era un presidente que además le estaba pidiendo. Así de, ¿cómo llamarlo? Un personaje así, ¿no? Llevado de sus ideas, como dicen llevado de sus ideas, de sus pequeños impulsos, de sus rabietas particulares de cabros chicos. Ahí tenemos al presidente de la República metiendo las patas en relaciones internacionales a todo nivel con todo el mundo. Primera cosa. Y segunda, hoy día estuve viendo otra intervención de Milei y antes de él intervino un ministro, todo esto en Argentina, por supuesto, un ministro de un ministerio muy curioso, que es un ministerio para desministerizar Argentina, un ministerio para parar programas y elementos de la burocracia. Ahora, no deja de ser chistoso que para eso creen un ministerio, pero en fin. Y dijo una cosa que me pareció interesante, porque dio ejemplo de las cosas que ellos estaban eliminando. Dijo, ante algunas funciones del Estado, que son, y dio los ejemplos, no solo engorrosa, larga, interminable, sino que además no cumple ningún efecto más que entorpecer. No cabe buscar cómo mejorar, sino que simplemente hay que eliminar. Y esto lo digo a título de lo que estamos viendo con la famosa permisología en Chile, que esto no es un tema de mejorar, sino que de eliminar, yo no digo que todo, pero una buena parte de todos estos organismos supernumerarios, repletos de gente, de camaradas y de ineptos y de parásitos, que lo único que han logrado es parar una iniciativa tras otra. Ayer les mencioné una iniciativa de 1.400 millones de dólares que la pararon por la razón más imbécil del mundo, porque en lo que yo conozco de Taltal y del desierto, apenas hay fauna ahí, pues si es desierto, amigo, los animales no viven en el desierto o muy poco. Tampoco la empresa esta iba a ocupar toda la provincia de Antofagasta entera, la iba a cubrir con sus instalaciones. Bueno, pararon el asunto, 1.400 millones de dólares, por el tema de que no habían presentado las medidas relativas a la fauna. Bueno, eso nomás quería contarles, le deseo completamente la palabra a Nicole. Voy a partir por lo último, después voy por lo primero. Efectivamente, lo que se está tratando en Argentina es de sacar la burocracia y la cantidad infinita, que no son más que en Chile, ¿ah? La cantidad infinita de trabas y de leyes y de permisos y de restricciones para que funcione la economía, para que funcionen las empresas. Partiendo con el tema de los ministerios, Alberto Fernández, que ahora cayó en desgracia, evidentemente, comenzó su gobierno con 20 ministerios y terminó con 18.
Y Milei comenzó su gobierno con 9, lo eliminó al asumir su gabinete. Macri en su momento intentó disminuir los ministerios, creo que iniciaba con 19 ministerios y al finalizar Macri ya tenía alrededor de 15 o 12 ministerios, pero Milei sí cumplió con esa eliminación y le fue cambiando también los nombres, tú sabes, porque los nombres igual van redondeando, van modelando la realidad. Y por ejemplo, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le sacó la parte de Derechos Humanos, de justicia, y así sucesivamente. Y con respecto a la visita, se dieron muchas excusas, que Milei lo avisó muy tarde, que Milei había solicitado reunirse en el Hotel Mandarin, donde iba a estar por alguna hora. Él solo estuvo 7 a 8 horas en Chile, y que estas visitas se hacen en La Moneda oficialmente, pero más allá de las excusas, aquí nadie es muy leso y todos sabemos que al final de cuentas cuando dos presidentes se quieren juntar, mueven la agenda y se juntan. Por lo tanto, no son solo, terminan siendo solo excusas porque no se quisieron reunir. Y no se quisieron reunir porque cuando ustedes ven, Milei marca más el acento en esto, pero es parte de lo que hemos hablado, Fernando, con respecto a cómo se están dando en los organismos internacionales y en este nuevo movimiento de cómo se relacionan los países en el mundo. Las relaciones internacionales en este cambio que estamos viviendo se están dando con un punto ideológico. Entonces, ¿qué pasó? Milei viajó a España. Siempre critican a Milei por ser muy duro en sus palabras, pero cuando lo critican desde el lado del progresismo y la izquierda, pareciera ser como que dijeran verdades. Y no se reunió con Sánchez. Acuérdense que Milei criticó duramente a la señora de Sánchez, que está investigada también por un tema de corrupción, pero a la vez Sánchez ha criticado directamente a Milei y no se reunieron. Entonces me parece que esto de que no se reúna Boric con Milei también tiene que ver con un punto político, salvo lo siguiente: España no tiene fronteras con Argentina y nosotros tenemos la obligación, es un imperativo, mantener relaciones con los países vecinos. Por lo tanto, efectivamente era una oportunidad para poder juntarse, coordinar, organizar o por último para tender puentes con un país que sí nos interesa y le interesa más a Chile que a Argentina. Por lo tanto, en esa línea es que, claro, Boric hizo el punto político con muchas excusas de su gabinete, con Van Claveren yendo a la presentación que hizo Milei, etcétera, pero al final de cuentas todos sabemos que no se quisieron juntar. O sea, no se quiso juntar Boric, porque Milei pidió la reunión. Exacto. Bueno, evidentemente que no se podrían entender, no se podrían pasar un plato de sopa en la mesa sin derramar todo el contenido, porque tienen distintos ritmos hasta para eso. Esto es una metáfora que no es mía, no es de mi invención, es de Norman Mailer en otro libro. A propósito de dos boxeadores que tenían estilos tan distintos, decía que no se podían pasar. Bueno, en este caso tienen estilos absolutamente diferentes. Yo prefiero 1.000.000 de veces a Milei que al señor Boris, que creo que es un metedor de pata, un niñito con rabietas políticas y que le hacen daño al país. Yo no veo las horas que se acabe el gobierno de Boris, como todo el mundo. Como todo el mundo, creo, salvo los deficitarios por algún motivo médico o de edad que creen en él todavía. Si no falta, ¿no? Hay bastante. Pero, ¿sí? En esto de la economía es interesante hacer el contraste porque cuando uno ve a algunos analistas, ve las clasificaciones de riesgo, Argentina todavía está en grandes problemas económicos. Milei con su plan de gobierno económico no lo va a solucionar en pocos meses, asumió en diciembre. Esto es una estructura muy pesada, pero las proyecciones, cuando uno ve lo que hablan los analistas, cuando uno ve cómo se mueve la bolsa, etcétera, uno ve que existe mucho futuro y muchos inversores mirando Argentina. Y miren hacia acá, todo lo contrario. Kimberly Clark, que es esta productora estadounidense gigante, una multinacional, así como Nestlé, para que se hagan una idea, que produce productos para la limpieza, para la salud, etcétera, se va de Chile, anunció el cierre definitivo de su única planta en Chile, que la inauguró el año 2011, cuando dijeron en ese año
creemos que en vez de importar todo, podemos empezar a producir acá, y se empezaron a producir pañales y otros tipos de productos. Bueno, eso es lo que duró Kimberly-Clark en Chile. Lo podemos ir sumando con las otras empresas que siempre nombramos, estas grandes, y eso significa 127 trabajadores que tenían en el último tiempo, fueron disminuyendo sin trabajo. Entonces, uno ve que Chile se está descremando, no solamente industrialmente, sino que al final de cuentas las fábricas o las industrias que existían en Chile, que estaban instaladas, ya no pueden sobrevivir porque las condiciones no son correctas. Uno puede decir, oye, pero es la tendencia internacional. Todo. Sí, podemos creernos eso y efectivamente nosotros no somos ajenos a las crisis internacionales, a la falta de insumos, etcétera. Pero cuando uno compara los números de otros países y si uno va sumando el nivel de crisis que tenemos sectorial en distintas industrias, algo más nos está diciendo de una parte más macro con respecto a nuestro país. Mira, con el cierre de Huachipato, tú lo hablaste en el programa anterior, que se calculan 20.000 empleos directos e indirectos que se van a perder, que es un 20% del PIB de la actividad industrial de Biobío puntualmente. Y el gobernador del Biobío, que es Rodrigo Díaz, decía que esto va a ser una bomba atómica, va a ser una crisis de grandes dimensiones. Y él, además, en una entrevista, nombró las otras industrias y es justo el punto que yo quería hacer. No se trata solo de la industria del acero en Chile. Se está advirtiendo, y lo hemos hablado, yo diría, varias veces, Fernando, acá en el programa, de la crisis de la industria forestal. Por ejemplo, Rodrigo Díaz decía que solo en su región la industria forestal genera 100.000 empleos directos, que es 5 veces Huachipato. Y resulta que cuando uno ve los números de la industria forestal o del sector forestal, 30.000 empleos directos se perdieron en los últimos 8 años. Solo directos, falta hablar de toda la cadena productiva que implica. Se han perdido 35.000 hectáreas de plantación solo en un año y más de 20 empresas contratistas solo en un año. El 2023 cerraron más toda la cadena que siempre hablamos del efecto dominó hacia abajo. Eso con respecto a la forestal. ¿Qué pasa con la pesca? Que en esa misma zona también son más de 10.000 empleos y que dice con esta nueva ley de pesca que se está discutiendo, por supuesto que se van a perder. Es decir, estamos en una crisis sistémica de las industrias, con un gobierno que evidentemente no es directamente culpa de este gobierno, pero sí tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad, es su programa de gobierno, es su planteamiento político con respecto a la actividad empresarial, y además porque parte de este gobierno también está constituido del socialismo democrático, que vienen de la concertación, que fueron los artífices con la líder Michelle Bachelet de crear toda esta estructura que abiertamente asfixia a las empresas y asfixia a la industria. ¿Te acuerdas cuando Boric en su campaña decía que quería un país industrializado? Bueno, este es el país industrializado de Boric. Claro, hay que hacer una distinción acá, o una complementación mejor. Cuando se dice, por ejemplo, que el gobierno de Boric no es culpable de tal o cual cosa concreta que está ocurriendo, hay que considerar de que Boric y su gobierno son el brazo ejecutivo operativo de un clima mental y político que existe desde mucho antes y que sí es responsable. Porque, por ejemplo, todas estas disposiciones legales que incluso contaron con la aceptación o la rendición de la oposición de la derecha en esa época, como todas estas cuestiones pesqueras que de pronto le dan derechos y por lo tanto eliminan las posibilidades de la industria pesquera, le dan derecho al cacique Michimalongo porque no sé qué, los pueblos originarios. Cuando se creó toda esta permisología gigantesca nacida de las ideas ambientalistas llevadas al extremo y a la caricatura de ¿qué? De los sectores progresistas que ahora, la única diferencia es que ahora están en el gobierno de forma más directa, pero antes estuvieron con Bachelet, han estado en el Congreso, han estado y están en todos los ámbitos de la sociedad nacional, en los medios de comunicación. Entonces, si acaso no es directamente el gobierno, el brazo ejecutor que hoy está en la moneda, es esta mentalidad de la izquierda
que fue, te diría yo, incluso desde el primer gobierno de la Bachelet, empezando a poner piedritas en el camino, empezando a instalar estas maneras de ver el mundo, estas políticas, estas iniciativas legales, estas concepciones, estos valores, estas miradas, que ahora se concretaron en un gobierno, pero que ya estaban influyendo de antes con los gobiernos de la señora Bachelet, para empezar. No olvidemos que la señora Bachelet también es de izquierda, de hecho yo creo que es comunista. Lo de socialista me parece a mí que era un disfraz, porque era más digerible en la época que ella llegó a Chile. Pero da lo mismo lo que sea ella en definitiva. Todo esto es de responsabilidad, sino del gobierno de la izquierda, así que viene siendo exactamente lo mismo. Es responsabilidad de una mentalidad que se instaló y que llevó las cosas a unos extremos de disparate. Esto de la permisología, por ejemplo, esta empresa que paralizaron iba a sustituir el equivalente a 500.000 toneladas de CO2 vertidas al aire por los sistemas de combustión de combustibles fósiles. Y resulta que no se va a poder instalar porque parece que podría dañar un guanaco que creo que queda todavía, y lo tienen de muestra en la zona de Taltal. No estoy mintiendo, los guanacos son una especie prácticamente en extinción. Las zorritas esas, no sé qué variedad, no veo que todas ellas fueran a ser extinguidas y no sé por qué iban a ser extinguidas por la instalación de la planta. No hay ninguna explicación de servicio de evaluación ambiental. Y ahí sigue operando. ¿Cuántas grandes iniciativas empresariales han sido detenidas por esta legislación, por estos organismos, por el vecino que reclama y que ahora tiene capacidades legales para paralizar y políticas para paralizar proyectos? Entonces, aquí no actúa simplemente un gobierno, que también actúa cuando no actúa, por omisión. Por omisión. Porque, entre paréntesis, lo que tú mencionaste, la industria forestal, la razón por la que la industria forestal está en esta situación es porque este gobierno y los anteriores dejaron crecer a la CAM. Y a veces en forma ruidosa y a veces en forma silenciosa han ido arrinconando la industria forestal chilena. Recuerden todas las acciones que han habido contra las forestales. Entonces se van los profesionales, se van los trabajadores, se deja de invertir porque el día de mañana nos pueden quemar lo que hemos implantado, etcétera, etcétera, etcétera. No se ha hecho nada. Entonces, si acaso no es Boris específicamente en estos 2 últimos años, es todo lo que instalaron ideológica y políticamente la izquierda. Yo diría a partir del año 2000, por darle una fecha, 2000 y tanto, empezó esta cuestión con el movimiento de los pingüinos y antes incluso. Y va a costar mucho repararlo. Vamos a estar más o menos en lo que decía Milei hoy día en esa cosa que le oí de cómo recibió el país hecho mierda, esa es la verdad en Argentina, al borde, digamos, de una quiebra total, al borde de convertirse en otro Haití. Bueno, nosotros no vamos a estar muy lejos de eso. Sí, no vamos a estar lejos. Ojo que además en la institucionalidad ambiental fue levantada y aprobada por la derecha, porque la derecha le levantan el medio ambiente y el tema del feminismo no sabe qué responder, como Claro. si fuera un tema neutro, como si decirle que no a ciertas leyes que son totalmente restrictivas, que no apuntan a nada. Decirle que no es como estar en el lado equivocado del mundo. Pues entonces, cualquier cosa que tenga olor a medio ambiente, o protección del medio ambiente, o cualquier cosa que supuestamente defiende a la mujer o leyes laborales, la oposición actualmente no tiene un discurso para decir, no, esto puede dañar aún más. A todo esto, el proyecto que tú hablas es de Colbuna, que lo rechazó el SEA de Antofagasta, son 1.400 millones de dólares, Mm. que fue de manera anticipada. ¿Y por qué levanté el tema ambiental? Porque las forestales, leyendo ahí al presidente del CONMA, decía, no solamente, el tema seguridad es muy importante, por eso se han perdido también hectáreas completas de plantación, pero hay un factor que también ha influido para que la industria no prospere y tiene que ver con algunos mitos de la industria forestal, de que son avasalladores de todos los árboles, que se toman todo el agua de los árboles, que la plantación de los pinos, que esto, que lo otro, que al final produce deforestación. Y él, de una manera muy técnica, explicaba todos esos mitos, pero nada de eso importa porque hacen las leyes para hacer un punto político, un punto ideológico, y no existe, como lo dije antes, una oposición que tenga argumentos para decir que no, porque pareciera ser que si se oponen, entonces ellos están a favor de la destrucción del medio ambiente, o de la mujer, en contra de la mujer, en contra del trabajador. Bueno, sí, pues sí. Ahí hay un vacío tremendo para Chile y eso es lo que nos ha llevado también al deterioro. Claro, se instaló una cultura que no sé cómo calificarla, anhelante, aspiracional, con de buenas intenciones, si tú quieres,
pero sin ningún fundamento técnico ni racional. O sea que hay personas que fueron candidatos a la presidencia de la República y que de economía lo único que sabían decir era hay que meterle la mano en el bolsillo de los ricos. Después tenemos a señores como el señor Boris, de una ignorancia absoluta, como lo ha demostrado en todo, que es capaz, sin embargo, de generar graves daños en las relaciones internacionales de Chile. Después tenemos a otros personajes que van, parece, a evacuar sus problemas psiquiátricos derivados de sus sexualidades y llegan a los ministerios de educación a tratar de plasmar una educación francamente detestable, por no decir repugnante. Y así tenemos una serie de gente que se sienten en sintonía con nuevos ideales o valores que se estarían instalando en el mundo, que los han entendido mal y que los ejecutan aún peor, que los han llevado y los han convertido en caricatura, porque lamentablemente, por ejemplo, el tema ambiental es importante. Yo no voy a decir que estoy contra el medio ambiente, sería estúpido, pero convertido en una payasada burocrática como la que tenemos en Chile, donde por supuestamente defender a unas cucarachas, lagartijas o unos zorritos de tal, no se puede instalar una gran empresa, o va a tener dificultades, no sé si van a insistir, pero va a tener dificultades y se va a atrasar. Bueno, cuando llegamos a esos extremos, o los extremos que se han llegado con el feminismo, ¿para qué entramos en detalles ahí? ¿Para qué hablamos de la educación? ¿Para qué hablamos de los discursos, de los programas que se han intentado meter en educación para niños chicos, niños de 5 años? Tú te das cuenta que hasta la mejor idea, cuando cae en mentes mediocres o menos que mediocres e ignorantes, se convierte en una monstruosidad. Y esa cultura que ellos en Estados Unidos llaman woke, y que aquí yo la llamaría la cultura huevona, simplemente para usar una expresión nuestra, es la que impera y es la que llegó al poder y es la que intenta aplicar de algún modo misterioso sus ideas. Bueno, nos vamos a deshacer tarde o temprano de eso, pero mientras tanto me pregunto todos los días con cuántos platos rotos nos vamos a encontrar, Nicole, que va a haber que recoger. Y ahora voy a mi primer bloque y luego Nicole continúa con esto. Ahí respondo en 2 puntitos. Muy bien, siempre son 2 puntitos. Amigos, partamos con C&G Consultores, que son consultores específicamente para personas que son sostenedores de colegios particulares subvencionados y que tienen que someterse a una ley en virtud de la cual tienen un plazo para adquirir, para ser propietarios de los locales donde están funcionando. Esto es válido, por supuesto, para los que están arrendando locales, no los que ya son dueños. Para eso hay trámites, hay leyes, hay que pedir créditos para comprar en ciertos bancos, hay un aval del Corfo, una serie de cosas. Y el trámite es muy largo. Si usted no tiene ninguna asesoría especial, le toma más de 2 años. Eso es un hecho. Si usted, en cambio, recurre a los servicios de C&G Consultores, el asunto disminuye a la mitad. Y no solo disminuye, sino que además ustedes van a recibir asesoría en un montón de puntos para seguir con su proyecto educacional. C&G. Continúo con Torch, las linternas portátiles, potentes, resistentes a golpes y al agua, que yo les he mostrado muchas veces y que ustedes solo van a encontrar en torch.cl. Recuerden, amigos, una cosa súper sencilla. Cosas como linterna o a veces una cortapluma o cosas como esas, uno no sabe cuándo las va a necesitar, pero cuando las necesita tiene que tenerlas a mano. Si no, nos sirve saber, se cortó la luz, ¿dónde cresta dejamos la linterna? Que no la habíamos visto en años quizás. Estas cosas hay que tener en el bolsillo y en Torch tienen las linternas que le he mostrado, todas muy portátiles, muy potentes y muy eficaces. Continúo con KameRP, el software que usted encuentra en kame.cl, que lo tiene todo para manejar su empresa, cualquiera que sea la clase de empresa que sea, el tamaño que sea, el rubro al cual se dedica, todos los aspectos de la empresa, financieros, contable, control de stock, todo lo demás, con un módulo de inteligencia artificial que realmente es espectacular y que va a hacer que su empresa funcione mucho mejor. Es increíble, Nicole, tú que sabes de estas cosas, la cantidad de empresas que funcionan, pudiendo funcionar mucho mejor porque no se dan cuenta de las hemorragias que hay aquí y acá, plata que se pierden por un lado, tiempo que se pierden por otro, etcétera. KameRP. Sigo con autowolf.cl, esto sí que es súper fácil de ver cuando un auto está en mal estado, la carrocería, usted lo quiere vender y así no se lo vende a nadie, o usted no quiere andar en una cosa estropeada, póngase en contacto con autowolf.cl, van a ir a su casa y en 24 horas le van a dejar la carrocería como nueva, garantizado por vuestro servidor que lo hizo con su papú, o lavañolo, como dicen los franceses a los papú. Autowolf.cl.
Y termino este bloque con Portal de Oro, un intermediario para comprar o vender oro, plata o platino en mejores condiciones. Usted quiere vender, ellos lo van a contactar con un comprador. Usted quiere comprar, lo van a contactar con un vendedor y se van a llevar solo una comisión del 10%, que es muchísimo menos de lo que le recargan directo, indirectamente, abiertamente o tácitamente en otras partes. 10% es la promoción de este momento, después va a subir un poquito y aún así va a seguir siendo muy conveniente. Adelante, Nicole. Y que a propósito de eso, dos cositas que te quería decir sobre la educación. Van a ser varias generaciones. ¿Ah? El currículum obligatorio de los colegios, si ustedes lo revisaran, sobre todo en media, se ha estado cambiando reiteradamente en distintos gobiernos, el gobierno de Michelle Bachelet y en este. Y hay algunos detallitos que uno se da cuenta, por ejemplo, física en media ya no se llama física, se llama física ciudadana. Yo no lo estoy diciendo textual porque no me acuerdo exacto, pero me llamó la atención porque estuve revisando lo del currículum. ¿Y por qué lo estuve revisando? Porque el Ministerio de Educación actual abrió una campaña en radio, en televisión, para invitar a la ciudadanía a participar del cambio curricular de primero y segundo medio. Esto tiene que ser participativo. ¿Por qué tiene que ser participativo y segundo? ¿Por qué tienen que cambiar el currículum de primero y segundo medio? Física. Cuando uno ve... No, física, yo estoy hablando del nombre que ya lo cambiaron hace rato. No sé exacto, pero es algo así como física ciudadana. No se puede llamar física, se llama como física para la gente, una cosa así. Pero perdón, ¿estás hablando de educación física o estás hablando de física? No, estoy hablando de la ciencia física, no de educación física. Pero se volvieron locos estos hueones, perdón, pero les falta que inventen una matemática de los derechos humanos ahora. Es una cosa así, y yo creo que hay que, se ha hablado muy poco de esto, yo creo que hay que revisar hacia dónde va el tema de la propuesta de este Ministerio de Educación del cambio curricular. Imagínate. Que primero y segundo medio. Uno siempre en esto huele segundas intenciones, huele una mirada mucho más política, una mirada mucho más ideológica, por lo tanto, esto de la participación lo que hacen al final es guardar los resultados, si es que la gente participa, y hacer un informe con los objetivos que ellos mismos tienen. ¿Cómo puedes tú participar en el currículum de física, que es un tema puramente técnico? Yo lo sé perfectamente porque ocurre, perdonen que lo cuente, pero yo cuando tuve física en el colegio, en cuarto, quinto y sexto humanidad en esa época, fui primer premio en física, era una bala para la física, las matemáticas. Y por lo que yo recuerdo, porque se me pueden haber olvidado muchas cosas, no puede haber nada más técnico, más científico que la física. No puede ser que eso lo estén mezclando con la cuestión ciudadana. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea, pareciera que hubiera un plan, Nicole, para entontecer a las próximas generaciones. A lo mejor hay un plan, o sea, de convertirlos a todos en idiotas, en tarados, controlables por el Estado, me imagino, porque, o sea... Ese cambio vino antes con Michelle Bachelet. ¿Ah? El cambio no vino ahora, vino con Michelle Bachelet en el segundo gobierno. Ahora es donde están haciendo esta encuesta. Lo que decíamos, pues que empezó ahí la cuestión, lo hemos dicho tú y yo muchas veces, que aquí hay una mentalidad que se instaló, que ha estado en el gobierno y que no ha estado en el gobierno. Porque cuando no estaba en el gobierno, con Piñera esta cuestión siguió funcionando. Este espíritu, estas cosas pasaban por el Congreso igual. Seguía infiltrándose, ha sido como una plaga, como una tiña, oye, como una peste. Qué lástima, porque hay cosas valiosas entre medio, pero las pringaron. Exacto. También, las contaminaron. Yo quiero insistir en el tema del medio ambiente. Yo me acuerdo cuando era niño y empezaron a llegar algunos artículos en una revista de la que sacaba las Naciones Unidas, no me acuerdo cómo se llamaba, en una revista que no sé cómo la conseguí mi mamá. Y a mí me empezó a interesar el tema cuando nadie hablaba del tema del medio ambiente. Fue en la época del Foro de Roma, algo así, el año 61. Yo era cabro chico, tenía 12 años. O sea, me ha interesado desde cabro chico y creo que es fundamental. Pero una cosa es interesarse inteligentemente, razonablemente, con sentido común, de no hacer tonteras, de no talar el bosque completo, de no arruinar un paisaje, de no ensuciar el agua, el aire. Y otra cosa es preocuparse de las zorritas chinchillas o de las lagartijas tal, por poner un ejemplo extremo. O sea, hay que tener criterio para todo, ¿no? Y esta gente son unos descriteriados. Yo creo que esa es la palabra que corresponde para este gobierno. Son descriteriados, no tienen criterio para poner las cosas en las proporciones debidas, que en eso consiste el criterio, creo yo.
¿Cuánto pesa esto? ¿Cuánto pesa lo demás acá? ¿Cómo lo jerarquizamos? ¿Cómo lo ejecutamos? Si no tienes criterio, las mejores ideas se convierten en las peores ideas, se convierten en un desastre. Lo han estado probando, ¿o no? ¿Puedes tener criterio cuando lo que prima es la parte ideológica? Esa es la pregunta de fondo, No, porque no no. pueden tener criterio. O sea, se convierte la cosa en una ideología que es convertir en valores absolutos una serie de frases vacías, muchas veces, ni siquiera con contenido, ni siquiera con contenido, frases nomás. Te dicen hay que respetar el medio ambiente. ¿Qué significa esa weá? Perdón, pero respetar el medio ambiente, ¿cómo respeta uno un concepto? Digamos que el medio ambiente no es una cosa, un concepto. Respetar el medio ambiente. ¿Cómo? Por último, las ideologías religiosas tienen algo concreto. Existe Dios, existe la Virgen María, existe el cielo, el infierno, Satán, uno puede creer o no, pero son cosas concretas. Pero ¿qué es lo que es respetar el medio ambiente? Por favor, explíquenme. ¿O qué significa la dignidad del ser humano? Otra frase que circula bastante frecuentemente. ¿Qué es la dignidad del ser humano? ¿Qué quieren decir con ser humano? ¿Dignidad en qué? ¿En qué consiste ser digno? Oye, si naciera de nuevo Sócrates, yo creo que se da 4 vueltas y se muere al tiro otra vez. Bueno, al tiro. A propósito de dignidad, tú estabas mencionando todo eso y viene muy al caso, justamente, uno de los grandes artífices de todo esto, no artífices, pero promotores, es la PNUD, que es un organismo que deriva de la ONU, que tiene que ver con la Agencia para el Desarrollo. Y Gabriel Boric, el presidente, estuvo este miércoles presentando el informe sobre desarrollo humano en Chile. Sí, claro. Y uno dice, ¿de dónde vienen todas estas ideas? Bueno, les quiero decir que el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el programa completo, prácticamente, me acuerdo porque entrevisté a un analista para esa época en la radio, me decía, parece un copy-paste del PNUD. Es prácticamente lo que propone esta agencia, es lo que estaba proponiendo Michelle Bachelet en su programa de gobierno del segundo mandato. Bueno, ¿y qué es lo que dice Boric a propósito de este informe y qué es lo que dice el informe? Bueno, según la PNUD, el 83% de los chilenos busca que se concreten cambios y el 67% los desea, pero los desea gradualmente y con responsabilidad. ¿Qué les ¿Cuáles suena cambios? eso? ¿Cuáles cambios? Entonces, aquí viene el punto. Entonces, ¿qué dice Gabriel Boric en esta lectura de nuestro desarrollo que nos hace un organismo externo y extranjero? Gabriel Boric dice, bueno, se está caricaturizando mucho lo del estallido del año 2019. La derecha ahora instaló el estallido delictual y ahora se habla también de golpe de Estado no convencional. Y además, aquí tiró toda la carne a la parrilla, el mundo empresarial volvió a foja cero. Ya no cederán sus privilegios como lo dijeron en el estallido de octubre del año 2019. Miren el nivel de contradicciones y con esto termino la cita de Boric. Cuando se recalca solamente los aspectos violentos del estallido, dice, que los hubo, se pierde de vista justamente ese malestar. Ahí lo hace el link con los cambios. Ese malestar que llevó en algún momento a parte importante de la sociedad chilena, incluso a apoyar las distintas formas de manifestación que estaban habiendo en ese minuto, incluso las violentas. Es un error no identificar ese malestar. Luego habla del informe desiguales del PNUD y después habla de que él tiene que avanzar convocando a todos los sectores donde todos se sientan incluidos, pero no todos van a estar de acuerdo. Por ejemplo, y vamos con la reforma de pensiones, porque él dice que es una necesidad crear la solidaridad en las pensiones. Bueno, Entonces, varias cosas que decir de esto, ¿no es cierto? varias. Sí, yo oí esa cosa y me pareció la típica parrafadas cantinfleras de Boric, que es una persona de poca inteligencia que no analiza lo que dice y dice puras. Porque los gringos tienen una expresión muy exacta para caracterizar a quien cree que refuta un punto refutando una cosa que nadie planteó en serio, porque lo de estallido delincuencial es una invención, por supuesto, que no va al medio del asunto. Si aquí no hubo un estallido delincuencial, efectivamente, eso fue una parte componente de un proceso insurreccional, del cual el señor Boris debiera saber más porque él formó parte de eso.
Aquí no hubo un estallido delincuencial. No existen, en primer lugar, los estallidos delincuenciales. O sea, los gringos dicen derriba un mono de paja y cree que con eso está derribando un argumento. Tú habías oído esa expresión, ¿no? Echan abajo una. Bueno, el señor echó abajo un mono de paja, por eso el estallido delincuencial. Por supuesto que no existió un estallido delincuencial. ¿Cómo podría haber un estallido delincuencial? O sea, los delincuentes se ponen todos de acuerdo para salir el mismo día a robar. Es estúpido. Es una frase que inventó alguien, puede ser de la oposición o de quien sea, el que no corresponde. Aquí lo que hubo una insurrección, y eso sí que es un hecho concreto, que yo lo estudié en mi libro y que otros han estado viendo también. No soy el único en este momento. Fui el primero, pero no soy ahora el único. Entonces está echando abajo un mono de paja. Y luego eso de los cambios, eso es lo más importante. Bueno, esto te demuestra que uno puede estar siendo parte de un organismo internacional y igual ser un idiota nomás, o un ideólogo al peo, porque decir estar de acuerdo con los cambios, pero sí, pero ¿cuál es el cambio? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con cambiar este gobierno. No creo que el señor Boris crea que tenga la misma opinión del cambio que tengo yo. Quiero cambiar a todos estos tontones que están en la administración pública. Quiero cambiar las políticas que hay ahora internacionales. Quiero que volvamos a la buena relación que teníamos con Israel y no tengamos una muy buena relación con ciertos países. Quiero, como muchos chilenos, que terminemos nuestra relación con el gobierno Maduro, en vez de seguir con estas hipocresías cobardonas. Pero ves tú que hay de todo tipo de cambios, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué está hablando este hombre? ¿De qué está hablando la UNTAD o cómo se llama esa cuestión? Que hay una montonera de burócratas bolsonudos y pedorrientos cobrando el cheque por nada en este momento. Y claro, con un aire todavía pomposo y magisterial, como que fuera Moisés bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley. Para la risa. El señor presidente es para la risa por el momento. Y en otros momentos para llorar a gritos. Las dos cosas. Pero nunca es presidente de verdad. Qué lástima que un país como este, que estaba por el desarrollo, haya caído en manos de gente así. Sí, lo que sí pienso con respecto a este punto son dos cosas que quiero comentar. Uno tiene que ver con que de dónde sacan las ideas entonces el Frente Amplio o la izquierda progresista de Chile o la izquierda radical de Chile. En parte importante de este organismo, de esta Agencia para el Desarrollo, un organismo de la ONU, plagado de intereses políticos y económicos progresistas, globalistas, burocráticos, lleno de... Si ustedes están molestos con los niveles de corrupción de este país, los intereses, olvídense lo que ocurre allá en estas agencias y cómo además, con esa fuerza que tienen, porque tienen mucho poder, no solamente poder político, tienen poder económico, cómo además arrastran a países pequeños como nosotros a instalar este tipo de agenda. Esta es la famosa parte de la Agenda 2030. Y acá, Boris, yo siento, te lo comparto y termino, yo siento que acá volvemos para atrás. En el fondo vuelve a levantar el tema de la insurrección de octubre del año 2019, como diciéndole a la clase política, no entendieron nada, no hay cambio, y resulta entonces que el malestar de la gente lo tiene. Pero hay que recordarle al señor Boric que ya los cambios propuestos, todos los cambios propuestos en esa propuesta constitucional fue rechazada por el 62% de la población. Entonces, ¿a qué cambio se refiere? Entonces quedamos de nuevo a foja cero. Pensamos que había avanzado, bueno, no, nosotros no, pero evolucionó y resulta que ahora volvemos para atrás. No tienen remedio, no tienen remedio. Mira, el que nació... Voy a ir a otro bloque mejor. Amigo, compre oro. Esto es otra cosa, no es el portal de oro. Compre oro es para comprar oro o plata. Las dos cosas están disponibles. Usted puede comprar las dos en moneda o en lingote. Los lingotes son desde los chiquititos que le he mostrado a otros un poco más grandes, más grandes, más grandes. No son gigantescos, pero son de todos los tamaños. Y es una buena reserva, ¿no? Una buena reserva financiera del oro y la plata. Ya les he contado muchas veces una cosa bien obvia, que el oro y la plata son en sí mismo valor, son metales preciosos. No son billetes, ni papeles, ni títulos de la deuda pública, son valor en sí. Compreoro.com. Continúo con SLI, Servicios Logísticos de Consultoría, de Ingeniería. Son ingenieros que analizan la logística de su empresa, descubren las partes que están funcionando subóptimas, le dan una solución, le buscan el personal adecuado y su logística va a funcionar como debe ser, sin pérdidas. Continúo con KM Millas. Amigos, amigas, amigues,
Si tienen millas acumuladas por sus vuelos, vayan a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. No olvide que usted no puede conservar eternamente las millas que ha acumulado, las empresas las borran en cualquier momento, así que más le vale ir a venderlas. Averigüe el precio ahí, usted verá si le conviene o no, le va a convenir. Sigo con Kaizen Automotriz, la única empresa en Chile que se dedica, entre las empresas de automotrices, garage, a específicamente, no únicamente, pero sí de forma muy prioritaria a la mantención preventiva. No espere que el auto lo deje en pana botado en cualquier parte. Llévelo, ya sé que usted sintió un ruidito en una cosa rara cuando lo hizo partir, o incluso cree que está perfecto, van a revisarlo entero. Yo les podría mostrar la lista de cosas que revisaron delante de mi hija, pero cada cosa. Y van a encontrar una cuestión que hay que cambiar, una pieza que hay que reponer, una juntura de goma, ¿cómo se llaman? Estas cosas, ya no me acuerdo. Bueno, todo, lo revisan todo y sale de su auto como nuevo, amigo, y usted tranquilo que no va a quedar botado. Kaizen Automotriz. Y termino con entrenainglés.com, la academia que es operada por profesores de inglés de verdad, que le van a dejar a usted con un buen dominio de la conversación en inglés y que ahora están ofreciendo, además de los cursos online que usted ya conoce, estos cursos grabados, 45 horas pedagógicas para todos los niveles, para los que no saben prácticamente palabras de inglés, para los que más o menos un poquito, en nivel medio, y para los que creen que saben más que el nivel más alto, pero realmente a veces uno cree que sabe mucho y no tiene idea. 3 niveles, cursos grabados, estupendos, estimados amigos. Ya, señora. Oye, Siga. a propósito de organismos internacionales, me acordé de uno que acá se nombra mucho y que es un referente de lo que queremos ser y que tiene que ver con la OCDE. ¿Se acuerdan cuando el ministro Velasco dijo que por primera vez un país latinoamericano ingresaba a la lista de países OCDE, pero no quedamos en la misma categoría de estos países que son desarrollados, sino que era como que estábamos en un escalón más abajo, pero estábamos asociados a la OCDE. Bueno, algo que nos hizo muy mal, porque desde que nos empezamos a comparar con los países de OCDE, teniendo una distancia gigante en nuestro desarrollo, no solamente de PIB, sino que también en el desarrollo de capital humano, al final se forzaron ciertas políticas en Chile, que me parece que esto es como adelantar un proceso que todavía nos faltaba. Pero más allá de eso, vinieron de la OCDE, Fernando, a hablar de reforma de pensiones. ¿Te acuerdas que hubo un acuerdo, se supone de 45 puntos, era larguísimo, con puros enunciados, que hoy leía que no lo suscribió toda la oposición? Se informó que lo había suscrito la oposición y ahí salieron bastantes reclamos de algunas personas de la derecha que decía, ¿por qué suscriben un acuerdo de este tipo la oposición? Bueno, no toda la oposición lo terminó firmando. ¿Y por qué principalmente? Y acá hay un tema interesante porque en los detalles está el problema. ¿Se acuerdan que el gobierno en un principio hablaba de cuentas nocionales, que era una especie muy rara, que eran como en cuentas virtuales y que por ahí iba a estar este pozo colectivo, etcétera? Bueno, después lo cambió por seguro social la palabra. Y ahora en la propuesta del gobierno se habla de un préstamo previsional y aporte reembolsable. Sí. Bueno, todo eso, lo que les quiero decir es que termina siendo lo mismo, son puros eufemismos para hablar, al final de cuentas, que tengo un detalle acá que se me cayó y que lo quiero compartir. Puro eufemismo para finalmente terminar en lo mismo, que tiene que ver con un fondo de reparto, algo que, como la palabra no suena bien, bueno, lo van escondiendo. Y esto me acordé a propósito de la propuesta constitucional que muchos pensaron y votaron en contra de la última propuesta constitucional, del concepto de Estado social y democrático de derechos. ¿Te acuerdas, Fernando, que decían, ahí está el problema? Y mucha gente que se sentía de derecha o de la centro derecha dijo, yo no puedo votar una propuesta constitucional independiente del resto por esto. Bueno, esto es como una especie de caballo de Troya, y estos conceptos lo mismo con la reforma de pensiones. ¿Y qué pasó con la OCDE? Vino el representante de la OCDE, el economista jefe de la unidad de pensiones de la OCDE, Pablo Antolín, vino a la Universidad de Chile. ¿Y qué es lo que dijo? Y esto es lo importante también. Los parámetros de ahorro en Chile son una de las principales causas de las pensiones insuficientes. Es decir, que el 10% es poco. Y es poco, muy simple, ¿por qué? Porque la esperanza de vida
ha aumentado y para eso aumentar y convertir la informalidad y hay que aumentar la tasa de ahorro. Y dice que la mayoría de los países OCDE están avanzando en la capitalización individual y nombra tres importantes además: Suecia, Australia y Dinamarca. Chile tiene un sistema que se aplica con éxito en otros países y que se destaca su sistema positivamente. Y dice que la lógica de reparto o el sistema de reparto que está proponiendo el gobierno, ojo que tiene un costo altísimo, para poder mantenerlo se necesita una cotización del 20 a 25% de los ahorros y además dice, ustedes con la PGU ya tienen un pilar de reparto. Bueno, y es interesante porque al final de cuentas tantos mitos que se crean en torno al reparto, solidaridad, y hoy mismo con la PGU y con los distintos pilares que tiene el sistema, tenemos un sistema de capitalización o un sistema de pensiones bastante completo, insuficiente, no se llega a fin de mes con las jubilaciones que se están teniendo, es efectivo, pero no necesariamente por la estructura que tenemos. No, pues no se llega a fin de mes mucha gente porque o no cotizaron bien o porque ganaban poco y eso no tiene que ver con el sistema, tiene que ver con la economía en general. Este es un país pobre todavía. Hay mucha gente que gana muy poco. Para más remate, hay mucha gente que gana muy poco y cotiza por menos de lo poco que ganan. Otros no cotizan por meses o por años. ¿Qué esperaban entonces? La multiplicación de los peces. Eso ya lo hizo Cristo, no se va a repetir. La multiplicación de las cotizaciones. Fíjate cómo se aplica aquí la teoría de Alejandro Guillé, tan ingenioso el hombre. Hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos. Bueno, aquí le quieres meter la mano al bolsillo a los cotizantes, pues, con todos estos cambios semánticos que es un cantinfleo. El puro cambio semántico les debiera poner a ustedes en estado de sospecha. ¿Por qué se le cambia el nombre a una cosa si no es para ocultarla, amigos míos? Si esto es meterle la mano al bolsillo a los cotizantes, en parte porque quieren meter la mano al bolsillo al Estado. En segundo, porque están obnubilados con estas ideas generales, la solidaridad, la cacha y la espada, que no es un tema que debiera ser parte de una política de Estado, eso es una cuestión de una política personal. Si uno quiere solidarizar con los demás, ahí está el hogar de Cristo y uno puede hacerse socio y dar toda la plata que quiera. Pero si no, si es verdad, si no estoy bromeando, uno puede ser súper solidario sin necesidad de que te vengan a meter la mano al bolsillo los Alejandro Guillé de este mundo. Es muy simple. Pero los impuestos son solidarios. ¿Ah? Todos los meses, los impuestos son solidaridad, todos los meses trabajamos. Se calcula que en este país tú trabajas prácticamente 3 a 4 meses para el Estado y de ahí sale el dinero para la PGU. Somos solidarios con los burócratas. Somos solidarios con lo que se mete al bolsillo el señor Boric, con lo que se mete al bolsillo la señora Vallejo, que creo que quería cambiar el auto ya otra vez. Claro, somos recontra solidarios y nos piden más solidaridad ahora. Vayan a bañarse, les digo yo, al estilo antiguo. Amigos, no te preocupes, si tenemos tiempo. Lo que pasa es que... Estoy tranquila, solo tenía una idea. Tenemos a Nicole tranquila hoy día. Para dar un pequeño salto, amigos, para cambiar un poquito de tema, luego volveremos a Chile, y los quiero seguir manteniendo informados de lo que está pasando en el frente ucraniano, donde, como ustedes saben, se inició una ofensiva totalmente inesperada que dejó, digamos, colgando la brocha a los rusos. Ha seguido creciendo la saliente ucraniana, ya van más de 1.000 kilómetros cuadrados, esos son como 30 por 30, ¿no es cierto? Un poquito más de 30, a ver, déjenme, 32,38, multiplicado por sí mismo da como 1.000, hagan el cálculo. Amigos, los ucranianos están demostrando que son fieros guerreros, que son fuertes, que son valientes, que son todo lo que no somos los chilenos. Están demostrando que cuando se defiende a su país no hay nadie que se pueda, digamos, oponer exitosamente. Los rusos se están rindiendo en masa en ese frente. Y con toda razón, ¿por qué querrían luchar por Putin y su camarilla de generales corruptos que se roban la plata, que era para comprar balas y lo que hacen es comprarse minas y llevárselas no estoy bromeando. Ahora mismo yo he contado como 6 o 7 casos de generales que los propios rusos que son corruptos los están juzgando por corrupción. O sea, ¿cómo serán de corruptos que hasta los corruptos se escandalizaron? Bien, lo que les quería contar es que la saliente ha seguido creciendo y parece que me escucharon mi comentario porque están haciendo exactamente lo que hoy día vi los analistas, el gancho para agarrar de flanco a las fuerzas rusas en la zona del Donetsk. Y ahí sí que quiero ver a los rusos la palicita que les van a dar. Así es que, estimados amigos, novedades
en ese campo. Yo no digo que la guerra se va a acabar mañana, pero los rusos la están pasando súper mal en este momento. Y si ustedes vieran la televisión rusa, les se caerían de la silla la risa, porque yo fíjate que he visto muchos comunicadores chilenos, Nicole, que son para la risa, digamos, cómo se les nota y se les refleja en parte su ignorancia y y su ideologismo chanta izquierda. Pero estos de Rusia ya les batieron el récord. Batieron el récord de las cosas que dicen. Fíjate que hay algunos que proponen que se lancen bombas nucleares en la zona, su propio país, donde están las tropas ucranianas. No, sí, es una locura. Son tan locos, pero ya, digamos, de patio, como se dice. Nunca había visto una cosa igual. Bien, les quería contar eso y ahora volvemos a Chile con Nico. ¿Quieres volver a Chile? Yo me iba a quedar un poco dando No, sí. vuelta por ahí, Bueno, en si el quiere Medio darse una Oriente. vuelta por ahí, adelante, siga usted con... Oye, sí, quiero hablar de Irán y de este lugar del Medio Oriente que está muy efervescente y existía una esperanza de mediación y acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamas, pero Hamas afirmó hace poquitas horas que no va a asistir el jueves a las conversaciones que se iban a dar en Qatar y Egipto. No estaba muy claro dónde se iban a hacer. Y llevamos varias semanas después que se eliminó al líder político de Hamas en Irán, ahí mismo en el centro, en la capital, y a uno de los líderes de Hezbollah en el Líbano. Varias semanas en que se espera este gran ataque anunciado de Irán y No, que no va a ocurrir. va a correr sangre y amenazando a Israel, amenazando también principalmente a Israel y a Estados Unidos, que va a correr sangre para ellos también. Mientras tanto, vienen los negociadores para calmar un poco el ambiente. ¿Y qué pasó? Que ahora Irán dice que, bueno, si hay un acuerdo con Hamas, capaz que no ataquemos ¿Sabe a lo que Israel. pasó? Y ¿Sabe me lo que voy a pasó? concentrar, claro, y me voy a concentrar con respecto al gobierno de Irán, porque leía ahí a estos analistas norteamericanos que les interesa muchísimo lo que pasa allá en el Medio Oriente, y decían, claro, el gobierno iraní es poderoso, pero es tremendamente vulnerable. No solamente porque la última vez que intentó demostrar poderío militar, Hicieron el ridículo. lo que terminó es que todos esos cohetes y esos misiles fueron Hicieron el ridículo. interceptados, cayó uno al mar muerto. Entonces dice que ahora levantaron toda esta amenaza, quiere demostrar fuerza y poder, pero ya la última vez que lo intentó hacer terminó siendo un fracaso. Pero Perdóname, donde se concentra... perdóname un poquito, por favor, tengo una emergencia en este momento. Puedes seguir contándole a la gente lo que estabas contando. Yo vuelvo al tiro. ¿Le sigo contando o te espero? Mira, ya se me desordenó el compañero, pero bueno, yo les voy a contar mientras Fernando vuelve de contestar ahí su emergencia. Ya. Donde se concentran principalmente estos analistas tiene que ver en otra debilidad de Irán, que no es solo la militar, sino que es una debilidad interna que tiene el régimen. Y dicen, ojo, el 52% de la población iraní no es persa. Tiene muchas minorías diferentes viviendo en ese gran territorio. Entonces, uno, es muy fácil reclutar espías o gente que quiere ver destruido este régimen fundamentalista. No es solo Israel. Mm, Israel es el gran enemigo de Irán porque Irán considera que ahí no debería existir Israel simplemente. mm. Pero hay muchos otros enemigos de Irán, partiendo por el grupo de sunitas, que también les gustaría ver al régimen iraní fundamentalista destruido. Tiene muchos grupos internos reclamando por mayores espacios y movimientos separatistas entre los iraníes persas. Por ejemplo, hay grupos importantes que son seculares, ateos, antichiitas, no precisamente contra el Islam, sino que contra este régimen que se ha convertido en un régimen de represión chiita. Entonces dice, en cualquier minuto que el gobierno iraní vuelva a demostrar esa debilidad que ya mostró en el ataque que perpetuó en mayo, se le puede ir provocando Ven a la cena. estas grietas internas donde grupos se vuelquen abiertamente, están en contra del gobierno iraní, pero que se vuelquen abiertamente contra este grupo que tiene reprimida la población. Y hace 2 días recién nos enteramos de una mujer de 31 años que no llevaba bien puesto el velo obligatorio, que quedó paralítica
tras recibir estos disparos de la policía de la moral. Era una madre, es una madre ¿Qué tipo de dos más niños, no atrasado? quiso detenerse. Badri se llama ella, y ya eso empezó. Con esa noticia empezó esa efervescencia que se produjo hace algunos años atrás, ¿se acuerdan? Por la muerte de una niña por no llevar el velo. Todas estas cosas son debilidades de este régimen que en apariencia, así como Putin, en apariencia demuestran mucha fortaleza, pero que en la interna al final es un cascarón que se puede desmoronar fácilmente. Bueno, y había algo más, sí, por supuesto que está esa debilidad permanente. Un régimen como ese no resiste los fracasos, no resiste mucho el ridículo por segunda vez, pero además había algo más que la posibilidad de que otra vez hicieran el ridículo con su ataque, y es que no hicieran el ridículo y que efectivamente hicieran un daño considerable. Israel le hizo saber a Irán por otros medios de que si eso ocurría, Irán simplemente podía despedirse de todo. Podían despedirse, arrodillarse y llamar a Alá que los salvara, porque iba a ser un ataque brutal y no era broma. Los israelitas están preparados para eso, para un ataque, esta vez para aniquilar, por ejemplo, todas las instalaciones nucleares iraníes. Tendrían toda la razón del mundo. Segundo, los norteamericanos han enviado 2 grupos de tareas de portaaviones con un tremendo poder militar a la región, incluyendo un submarino atómico. Entonces los iraníes saben que si esta vez no hacen el ridículo, sino que matan, pongamos a 100 o 200 judíos Claro. con sus cuestiones, les van a aniquilar, no el país, porque Israel no tiene nada contra los iraníes, le van a aniquilar el régimen, le van a aniquilar la Guardia Revolucionaria, les van a aniquilar las instalaciones nucleares, y le van a aniquilar a su jefatura, porque así como liquidaron a este tipo de la Hamas en pleno Teherán, no hay hoyo donde se puedan esconder los dirigentes y los mulas y los clérigos musulmanes. No hay lugar en la tierra donde se puedan ocultar que no los alcancen. No hay lugar. Entonces, era simplemente apretar el botón de la autodestrucción para Irán un ataque grande. Por eso que se han quedado en el palabreo y pasan los días, pasan los días, pasan los días y no se produce el ataque. Y no han encontrado, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, dijimos que íbamos a atacar, nos hicieron una humillación, pero si atacamos es como un suicidio, entonces ¿qué diablo? Y en eso están. En eso están dándose vueltas y buscando una salida. Están buscando una salida. Ahora, si llegan a atacar igual, si les viene un espasmo ya de odiosidad y tocan el botón, yo te digo, en ese momento Israel va a tener todos los pretextos y las razones para hacer lo que hace tiempo que quieren, que es destruir las instalaciones nucleares, matar al personal, a los técnicos, a los ingenieros, a los físicos, las instalaciones y matar a todos los que se les ocurre que son peligrosos. Con un gran aplauso de todas esas minorías, y no solo de las minorías que tú mencionaste, sino que de muchos persas también, iraníes que detestan el régimen, lo detestan. ¿Cómo no van a detestar un régimen que le balean a una señora porque no va con un velo? Si eso es medieval, es medieval. Pero Claro, por eso la salida de que si Israel llega a un acuerdo con Hamas, entonces ellos no atacarían, porque es la excusa que tienen hoy para bajar un poco la intensidad de sus amenazas y no tener que efectivamente tener que atacar. Ahora, Irán igual puede producir daño, ya lo claro, produjo con los ataques eso que sería peor. realizó a la embajada israelita en Argentina o a la Mutual, donde murieron Pero ahora les costaría una muy caro. cantidad muy grande de personas. O sea, daño se puede hacer, Pero pero sí, desde el punto de vista del poderío militar o de demostrar esa fortaleza, bueno, eso son cosas distintas. lo que pasa es que pueden hacer daño, pero por ejemplo el de la Argentina no les pasó nada, pues tenían a todos estos peronistas, amiguistas y ayudistas de ellos que no Sí. persiguieron nunca. Pero aquí en este caso saben que si hacen eso, repito, el costo va a ser infinito, infinito. Mataron a 1.400 israelitas en octubre y mira cómo se han multiplicado los muertos de Hamas y también civiles, muchos de los cuales yo la otra vez escuché a un soldado de las fuerzas israelitas diciendo, no me vengan con cuestiones, estos ciudadanos de Gaza todos son partidarios y todos son colaboradores, prácticamente todos, de todas maneras, no existe ese concepto del civil que no tiene nada que ver con el Hamas, están todos involucrados, así que perdónenme, pero nosotros vamos a seguir adelante. Bueno, destruyeron Gaza, destruyeron prácticamente Hamas, están en los últimos, digamos, está boqueando a más. Y llegado el caso van a destruir Hezbollah completamente, aunque para eso también tengan que destruir la mitad del Líbano. Y llegado el caso van a destruir Irán.
Muy simple. Tiene los medios tecnológicos, Israel, infinitamente superior a cualquier cosa que tenga Irán. Esa es la realidad. Por eso los clérigos no han tocado el botoncito finalmente. Amigos, antes de irnos, tenemos todavía unos minutos para Punta Nicole. del cerro, antes Lo de irnos a la mismo, punta del cerro. para dejar a Nicole que termine, que cierre el programa como es tradición. Les recuerdo, Cantando, pues, no tengo nada más que decir. no, si tienes mucho, yo sé que siempre tienes mucho que decir. Lavo Club, amigos, los mejores detergentes para loza y ropa. Lavo Club, que se los traen a la casa, se los reponen en la casa, se llevan los plásticos, realmente súper práctico y súper eficaz. Sigo con seguridadamerica.com, señores de los bancos, de grandes empresas que han sufrido ya problemas informáticos, pónganse en manos de Seguridad América para, por ejemplo, en este caso, terminar con el tema de la suplantación de identidades, que es un tema complicadísimo. Ellos activan un protocolo que se llama DMARC, apoyado, avalado por Microsoft, Google, Apple y otras empresas que no menciono porque es una larga lista. Así que para que usted no sufra ese problema y otros muchos, ellos tienen todos estos protocolos de protección. Continúo con patriciastocker.com, profesionales que van a registrar en Chile y en el extranjero su marca y luego la van a defender, conservar, proteger, renovar, todo lo que sea necesario. Yo estoy en eso ya, estoy más protegido que no sé qué. Continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados civiles para casos civiles, con mucha reputación, tienen muchos éxitos legales, son muy buenos, se dedican a esto hace años, están a su disposición en salinasyojeda.cl. Y para dejarle todo el tiempo que resta a Nicole, si no me retan después, pues como siempre, urantiacos.cl, puros profesionales del área informática, creadores de software a la medida de la empresa, la corporación o la organización que necesita software, pero necesita un software que realmente sea perfecto, lo que necesitan hasta el último detalle, y eso usted no lo encuentra en los software generalistas. No solamente eso, sino que le crean el sitio web, le crean aplicaciones móviles, el paquete completo, y ya lo han hecho con universidades de las más importantes de Chile. Termino con Remodeling, la empresa de remodelación de pisos, paredes, muebles de cocina y un cuanto hay, con puros técnicos y profesionales, arquitectos, etcétera, una empresa que responde. Y termino diciendo además, ahora sí que termino, con Hey, corredores inmobiliarios que venden, se hacen cargo de pocas casas o departamentos, se concentran toda la semana, tienen métodos muy especiales y venden. Ya, señora, todo suyo. No, dos cosas para terminar el tema. Otra debilidad que produce que Irán ataque a Israel tiene que ver con el ejercicio que ya vivió en mayo y que fue esta alianza de países que se unieron para no atacar a Irán, sino que para defender a Israel. Acuérdate que no fue solo Estados Unidos el que se movilizó para ayudar a detener estos misiles y estos cohetes que Irán lanzaba hacia Israel, sino que además hasta Jordania ayudó a detener y en Arabia Saudita también por los cielos. Entonces se produjo una alianza inédita, incluso de países del Medio Oriente, países que acá los identifican como países árabes, que se unieron junto a Israel y a Estados Unidos para detener el ataque a Irán. Esa sola alianza le dio un nuevo impulso a las negociaciones de los acuerdos de Abraham, algo que a Irán no le conviene, porque se supone que es el mundo árabe en contra de Israel, algo que en la realidad nunca ha sido, pero ese es el supuesto, ¿no? Entonces, un ataque de Irán va a reflotar esa alianza y a lo mejor le da un nuevo impulso a estos acuerdos de Abraham, que sería el acuerdo de paz entre Arabia Saudita, Israel y otros países relevantes del Medio Oriente, que Irán no lo quiere por ningún lado. Se dice que una de las razones para el ataque del 7 de octubre tenía que ver con frenar aquello, que en algún minuto sí se frenó porque venía avanzando en las negociaciones con autoridades de alto perfil, pero sigilosamente. Lo frenaron porque vino toda esta crítica que sigue actualmente hacia la respuesta de Israel, hacia la gente que ha muerto en Gaza, pero un ataque nuevo de Irán vuelve a revivir este acuerdo y algunos dicen se termina firmando. Sí, más allá de esta cuestión diplomática de acuerdos que se firman o no, estamos en otra fase ahora. Esto no va a ser una fase en que se revive o no se reviven acuerdos, esto sería una fase en que simplemente a Irán la aniquilan como potencia política y militar. O sea, da lo mismo lo de los acuerdos. No habría alguien que se opusiera a los acuerdos porque deja de existir Irán como entidad, digamos, viable políticamente a nivel internacional.
digamos, lo hacen volver a la edad de piedra, llegado el caso. En el caso extremo, 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 Israel está dispuesto a usar su armamento nuclear. Eso lo deben tener súper claro en Irán. De manera tal que pasó la fase de la defensa de Israel contra los misiles iraníes. En la próxima oportunidad, Israel ya no va a limitarse, como hizo la otra vez, a atacar, dejando caer un par de bombitas cerca de una estación nuclear para demostrar que lo podían hacer esta vez, y la cosa iría en serio y en grande. O sea, estaríamos en otra fase completamente diferente. Pero en fin, esperemos que no ocurra, porque en estas cosas no solamente mueren los malos de la película, sino que mueren también inocentes, como ha ocurrido en Gaza. No sé si hay muchos inocentes porque esa población, por gusto o a la fuerza, colaboraban con Exacto. Hamas. No podía tú de otra Eh, forma, la verdad de las cosas. Entonces, eh, pero en Irán, gente tan agradable, los iraníes es un pueblo muy fantástico, pero están con la pata de estos clérigos, y yo creo que la gran mayoría de ellos se quieren deshacer. Yo creo que no les caería mal que un misil de repente fuera a darle al plato de sopa del el clérigo este, que no me acuerdo cómo se llama, un tipo que vociferante, muy desagradable. Bien, amigos, yo me estoy ganando una bomba de ellos ahora en este momento, pero yo no le tengo miedo a nada. Va a entrar va a entrar por la ventana. No, Ahí, no tienen esa inteligencia, así que puede. ahí viene un cohete, pero lo voy a hacer que mis perros lo espanten. Ya, estimados amigos, muchas gracias por su atención. El viernes estoy solito. El sábado no sé qué tema les voy a plantear. Voy a tratar de buscar algo entretenido. Y el domingo no sé a qué país me voy a dedicar. Me están diciendo que hable de México, una nación muy interesante de América del Norte, pero que nosotros sentimos como parte de América del Sur. No sé si para bien o para mal, pero eso lo voy a ver el domingo. Ya, estimados amigos, muchas gracias y nos estamos viendo.